al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre. Sí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria y bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Amén. ¿Alguien me pasa un favor? Hay una chica que se llama Ana Patti que está aquí afuera, ahí si puede buscarla, de Piedras Negras, que le da mucha pena. Tú la conoces, ¿no? Bueno, sal y recíbela, sí. Aquí está. Bueno, nos podemos sentar, Déjenme presentarles al Padre Ángel, que ya muchos lo conocen, el Padre Ángel Dávila. Es nuestro nuevo director del ESID. Bienvenido, Padre. Viene llegando, ya saben que él es de Monclova, pero estaba en su servicio en Piedras Negras, ¿verdad, Padre? En Monclova. En Monclova. Entonces, Piedras Negras. sí, sigue ahora compartido con Piedras Negras, pero... Con Monclova. Ya ves, Padre, bueno, compartido con Monclova, pero nos va a ayudar aquí con el ESID. Y le hemos pedido que nos ayudara en esta plática, que pues es un tema importante, sobre todo para platicar con los jóvenes. Nosotros sabemos que pues un lanzamiento en una serie puede ser así un tema que se deje pasar, sin embargo, pues la postura de todas las autoridades del Reino Christi es ir platicando la apertura, que se sepan los hechos, y lo más importante es que de primera mano pues tengamos la realidad, y por eso esta reunión platicamos primero con el ICAFE, y el ICAFE de jóvenes determinó que era muy importante hacerlo en presencial, por eso están ustedes aquí en vivo y nosotros también, y el Padre nos ha hecho favor de apoyarnos, así es que le agradecemos muchísimo. Y lo primero es que ayer fue el cumpleaños del Padre, entonces llegando y festejando. Gracias. Bueno, una pequeña palabra también de presentarme. Pues bueno, yo soy originario de Monclova, Coahuila, aquí al ladito, ¿no? Y bueno, yo entré a la Legión hace, pues, más de 31 años, gracias a Dios, 31 años, entonces, me ordenaron sacerdote en el 2013, entonces ya llevo 11 años, más o menos, un poquito más. Casi 12. Voy a cumplir 12 este año, entonces así, ya poco a poco nos vamos a ir conociendo. Bueno, el contexto de esta plática, pues, es la docuserie que salió hoy, lanzaron los 2 primeros capítulos en HBO Max. Sobre el documental serie sobre el padre Marcial Maciel, y está buenísimo. Ya vi los 2 capítulos, no sé si ¿alguien de ustedes vio algo? Nada, muy bien. ¿Qué? Ok, curiosos igual que yo. Entonces, a ver, está muy bien hecha. A ver, primero, antes de que se me olvide, vamos a contextualizar esta docuserie, ¿no? Es decir, no pretende ser una vida, digamos, del padre Maciel cuanto, ¿cómo se llama? Bueno, nació en tal parte y su infancia fue tal y su juventud tal, no, sino siempre va a estar filtrada o, digamos, vista desde varios puntos de vista. Hasta ahorita han intervenido 3 exlegionarios, es decir, de la época, es decir, que padecieron abusos de algún modo, 2 de ellos sexuales, un tercero no me queda claro, no lo he investigado si también, pero por lo menos abuso de autoridad. Y luego hay 2 periodistas mexicanos, bueno, 3 periodistas mexicanos, uno de ellos Aristegui y Emilio, no me acuerdo su apellido. Y está otro periodista también mexicano que escribió un libro sobre el padre Maciel, un periodista italiano, una periodista española y un periodista americano, que en el segundo capítulo como que se introdujo, porque el segundo capítulo, no sé si ustedes sepan también el trabajo de investigación que hizo el Boston Globe, ¿no? Un periódico en Boston, hacia 2002, 2003,
algunos de ustedes todavía no nacían, ya nadie nacido, ¿no? También destapando una serie de abusos sexuales en la diócesis de Boston. Entonces ponen ese hecho, ese hito, ¿no? de investigación, de trabajo periodístico para como también continuidad del trabajo en México, ¿no? Aristegui en un momento dice, bueno, porque le dicen los periodistas americanos por qué están investigando mexicanos algo que ocurrió en Estados Unidos y nadie investiga en México algo que igual si nos pasó a nosotros posiblemente haya pasado. Entonces voy a apagar la luz de aquí para que igual se vea un poquito mejor. ¿Ok? Entonces el contexto, digamos, de esta serie es, a ver, entonces conforme pasan, todos los personajes que intervienen, que son entrevistados, tienen un sesgo, ¿no? Y esto no quiere decir que sea negativo o que sea mentiroso o lo que sea, sino, por ejemplo, un periodista, periodista mexicano que es Emilio, me parece que se llama Emiliano, no me acuerdo, tiene un sesgo de que el punto que quiere probar o la entrevista que le hicieron en la producción es de que el padre Maciel era un manipulador, por ejemplo, y está clarísimo. Todas sus intervenciones son en cuestión de cómo logró manipular, etcétera, y todo su estructura de pensamiento o por lo menos la guía de la producción es en ese sentido, ¿no? Y algunas veces caen como exageraciones que pues a veces no son creíbles, ¿no? del todo, ¿no? Por ejemplo, Aristegui se centra mucho en el poder económico, dice, ¿no? La fortuna que amasaba la Legión de Cristo, los colegios, y eso le permitió y no sé qué, y entonces todo es poder económico / político, ¿no? Y así cada quien va teniendo, digamos, como su punto, es decir, ellos fueron entrevistados, ellos no son los productores, ellos no son los directores, las personas que participan. También participa un legionario, el padre Andreas Schogol, que fue secretario general, y pues bueno, de hecho mucha parte del documental, del contenido del documental lo ha proporcionado la Legión, en el sentido de videos, fotografías, palabras del fundador, videos del fundador, testimonios, mucho lo ha proporcionado la Legión. Entonces cada quien tiene como su línea o una línea de entrevista que le han hecho la producción, y la producción ha hecho el documental, ¿no? Entonces en ese sentido, como que también tener mucho sentido crítico cuando lo vemos, ¿no? Porque también en algún momento dice, bueno, cuando tocan lo de los colegios, dice, no, el padre Maciel prácticamente se convirtió en el capellán de las élites mexicanas. Y entonces, que puede ser cierto, pero la cuestión es de que si vemos realmente el tiempo que pasaba el padre Maciel en México para hacer el trabajo, pues era relativamente poco, es decir, sí se aprovechaba del trabajo que hacemos los legionarios, el prestigio que tiene la Legión de Cristo para acceder a ciertas digamos, esferas, pero eso no quiere decir que todo lo que planeó él, ¿no? Porque este periodista es como que todo lo que planeó él ya quería dominar el mundo, básicamente, padre Maciel, ¿no? Entonces como que todo va en la influencia, en la manipulación. Entonces hay cosas que pues a veces hay que aceptar que a veces se dan por casualidad, ¿no? Y hay huecos históricos también por edición, por producción, que no pretende contar una vida paso a paso, sino centrarse en lo que ha vivido. Los legionarios ex-legionarios que participaron, a mí me sorprendió positivamente, porque hablan muy bien como que de la institución, o sea, de la Legión, o sea, del periodo que pasaron, están bien, o sea, como un momento feliz de su vida, exceptando obviamente los momentos en los que pues tenían esa interacción con el fundador, ¿no? Entonces, si lo logran ver, está muy bien. Okay. Eso era antes que se me olvidara, pues bueno, ya como que está encuadrado, y como que yo les invito, si lo van a ver, pues ese sentido crítico, es decir, a ver, no me están queriendo, no es un documento histórico, o sea, de historia, sino me están contando una historia, ¿ok? Me están contando una historia de esas personas, de la experiencia que han tenido, y los periodistas, la investigación que han hecho. Por lo tanto, hay un sesgo que yo tengo que decir, o más bien, o evaluar, digamos, qué es lo que, digamos, afecta a mí. Vamos a ver el tráiler de la... Perdón si no se escucha mucho, pero no hay bocinas. Pero...
Maciel dice: yo estoy recogiendo niños para un seminario en la Ciudad de México, donde tengo piscina, tengo campos de fútbol, ¿te gustaría venir? Habla el padre Maciel con mi padre y le dice: bueno, te lo puede llevar. Marcial Maciel abusó de por lo menos 60 menores de edad. Marcial Maciel era un personaje de muchos rostros. Cambiaba de nombre, se disfrazaba, se hacía pasar por agente de la CIA, entonces es un travesti identitario. L'abuso sessuale avviene grazie a tutto un sistema di potere che perpetra questi abusi, nasconde questi abusi. Through the 20th century, Maciel was the greatest criminal of the Catholic Church and equally its greatest fundraiser. La relación de Maciel con el Vaticano fue absolutamente poderosa para que la figura de Maciel fuera intocable. Vieron cuál era el problema al que se enfrentaban. Y en una de estas conversaciones de cómo abordamos esto, la idea que se abrió fue: ¿y si matamos al padre? Acércate, acércate. Siéntate aquí en mi cama. Ha usado la parte más corrupta de la naturaleza humana para sus propias satisfacciones personales. I have often wondered where sickness ends and evil begins. ¿Cómo es posible que un hombre que cometió crímenes y inmoralidades durante más de 70 años pudo vivir en la más absoluta impunidad? Bueno, si no lo habían visto, pues ahí está el tráiler. Como pueden ver, o sea, hay sesgos, ¿no? O sea, hay sesgos en el sentido de que cada quien tiene como que su línea de investigación y su experiencia. Ok, vamos a ver con esta charla un poquito, no sé qué tanto conozcan del padre Maciel, supongo que un poquito, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño repaso y bueno, y ya pues como que pasa. Bueno, otra cosa antes de que se me olvide, lo que he visto en el documental no revela nada nuevo, ya se sabía todo. Bueno, yo como legionario pues ya lo sabía todo, o sea, no es que no, pero el dinamismo del documental, como es una serie, cada rato te está diciendo de y esto ya lo sabía, ¿por qué me causa ahí como que pero, o sea, no vi un par de detalles, nada más un par de detalles que digamos fueron nuevos, pero que no alteran como la realidad, digamos, de la vida de la región y de Reino Christi Time. Padre, me dejaría decir algo bien. Dígame. Fíjense, jóvenes, que también yo les quiero decir que es importante que la vida del padre Maciel es nuestro fundador, es parte de nuestra historia, pero pues no es un modelo a seguir, no se promueve como una figura que debemos seguir. Entonces sí es muy importante para nuestra claridad tener esa certeza de que pues es parte de nuestra historia, no lo podemos negar. Él es el fundador de la Legión y después del Reino Christi, pero debe de ser claro que no estamos promoviendo su figura ni nada, y que esta presentación no es para promover la curiosidad de ustedes ni nada, sino simplemente saber terminar esta plática diciéndoles dónde son las fuentes oficiales donde podemos tener la información oficial, y que no nos sorprenda. O sea, lo que queremos es que no lo sorprenda la sociedad con esta noticia, sino que ustedes tengan información de primera mano. Y un brevísimo también, que creo que es lo que Padre Ángel también está tratando de compartir junto con esta introducción, sí, es que finalmente esto es dinero, o sea, esto se va a traducir en dinero en esta empresa que está promoviendo, como ya bien dijo el Padre, no es exactamente un análisis para hacer un trabajo histórico, sino solamente es una historia. Entonces eso también se refleja en dinero, esto se va a capitalizar y esto realmente es lo que quiere hacer esta compañía. Entonces me parece que lo que tenemos que analizar es lo que nos corresponde como movimiento, como y luego también es un trabajo lícito, ¿ok? Es un trabajo lícito, es decir, de investigación o de poner, o sea, a mí me suena
por lo que he visto, o sea, como un esfuerzo, digamos, de vamos a tener algo de buena voluntad, presumir la buena voluntad de quienes han hecho esta serie, voy a moverle, esta serie, de que es quizás un momento en el cual pueden, digamos, satisfacer un poco la justicia en relación a las víctimas. Estas personas que vieron el que decía, acércate, acércate, ¿no? Es un exlegionario que fue abusado directamente por el padre Maciel y que se le criticó mucho. Se le criticó mucho, digamos, se le persiguió de algún modo, porque, pues claro, en el momento en el que él, digamos, habló, que no fue de inmediato, sino fue como en la década de los 90, pues todo el mundo, pues, o sea, ¿qué estás diciendo, no? O sea, estás enojado, etcétera, ¿no? Entonces, él y otros tantos. Entonces, también puede ser un modo de justicia, de rehabilitar a la fama de alguien, etcétera. También yo lo veo desde el otro lado, es decir, gente que quizás tenga familiares que hayan padecido algún abuso y que dijeron, mira, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero saber si fue real, no real, o sea, o qué más, que no, yo sé lo que sé y no quiero saber nada. También puede ser que abra algunas heridas, ¿no? Entonces, pero más. Entonces vamos a centrarnos como que en esto, ¿no? O sea, ¿quién fue, no? La figura del fundador, ¿no? O sea, ¿quién fue el padre Maciel, ¿no? Entonces, aquí es bueno, una cita del Papa Francisco, el 29 de febrero. De hecho, por un lado, no se puede negar que fue el fundador histórico de toda la realidad, es decir, del Reino Christi, de la Legión de Cristo, ¿no? Que representan, pero por otro lado, no se puede considerarlo como un ejemplo de santidad a imitar, ¿no? Es decir, por sus crímenes, por su forma de obrar, etc. Entonces, eso no puede hacerse, ¿no? En primer lugar. Primero, como dijo Diana, que no se puede poner bajo ningún concepto como algún ejemplo de vida, ¿no? Un modelo a seguir de vida. Entonces, los orígenes del padre Maciel, ¿ok? Nació históricamente como fundador del Reino Christi, nació en Cotija de la Paz, en Cotija de la Paz, Michoacán, que es este pueblito que está aquí, sigue siendo igual de pueblito, y murió en Jacksonville, Florida, el 30 de enero de 2008. ¿No? Su familia es un ambiente cristero, es decir, bueno, como vemos aquí, nació en el 20, en el 29, por ahí en los años 30, fue la guerra cristera, ¿no? Entonces, toda esa efervescencia, digamos, en contra del catolicismo, etcétera, estuvo inmersa en su familia. Muchos conocidos fueron mártires o se fueron a pelear por Cristo, etcétera, o sea, por la fe, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues hacia inicio de los años 30, pues bueno, se hicieron los acuerdos con los obispos mexicanos para la libertad religiosa. O sea, durante varios años el ejercicio de la fe públicamente en México estuvo prohibida, ¿no? Entonces eso hay que como que tenerlo en cuenta, ¿no? Ok, sus padres fueron Francisco Maciel y Maura Degollado, quienes tuvieron 11 hijos. Okay, aquí están algunos de ellos. Este es el padre Maciel, esta es la mamá, y aquí están varios de sus hijos, de sus hermanos. Okay. Familia numerosa. Okay. Entonces, itinerario vocacional. Lo de la guerra cristera y las leyes calles y las leyes anticlericales tiene que estar muy presente, o sea, en este itinerario, porque parte del documental, las preguntas que se hacen a los periodistas es que cómo pudo así y así, cómo puede ser. Están juzgando con una cierta visión actual y no con la de esos años. Es decir, en esos años los seminarios estaban prohibidos, la formación era deficiente en muchos seminarios, etc. Entonces, en ese sentido, el contexto mexicano pudo adolecer o no ser perfecto, digamos, por mucha situación política previa, ¿no? Entonces, entra en el seminario, frecuenta el Pontificio Seminario Nacional Mexicano en Nuestra Señora de Guadalupe, en Montezuma, Estados Unidos, dirigido por los jesuitas. Ahí empieza a tener su formación. Estuvo allí por la diócesis de Chihuahua hasta un año. Después estuvo allí, después su tío también, obispo de Cuernavaca, lo mandó del 39 al 40, a nombre
digamos, de la diócesis de Cuernavaca, y no lo aceptaron después en Montezuma ni en otros seminarios, y el obispo de Cuernavaca, Francisco González Arias, le asigna profesores particulares para estudiar teología. Entonces el padre Maciel no se formó, parte de su formación no lo hizo en un seminario. En esta época de su vida ya tenía la idea de fundar la Legión, es decir, durante el seminario en Montezuma estuvo juntando algunos seminaristas, ¿no? Algunos seminaristas que pudieran ser parte de ese movimiento, digamos, de sacerdotes. Ninguno de esos seminaristas le llamó la atención, pero no fueron parte de un grupo. Y entonces, en esta época, cuando se empieza a estudiar solo, le dicen, bueno, vamos a contar niños, ¿no? Es decir, niños que puedan empezar desde cero a ser seminaristas, ¿no? Entonces, mientras estudiaba, también buscaba gente que pudiera tener una inquietud vocacional hacia el sacerdocio y reunirlos bajo el manto, digamos, de la diócesis de Cuernavaca, pero con sede en la Ciudad de México. En 1944 se ordena sacerdote en la Basílica de Guadalupe por manos de Monseñor Francisco González, quien lo ordenó sacerdote. Luego, después de su ordenación, él pasó a ser el superior, ¿no? O el rector del seminario menor de los niños que estaban ahí, que en esos años eran alrededor de unos 30 más o menos. De 1948 hasta el 2005 fue superior general de la Legión de Cristo, ¿no? ¿Por qué 1948? Porque en 1948 fueron las primeras profesiones religiosas, digamos. Fue la erección canónica de la Legión, ¿no? Las congregaciones tienen como dos momentos, es decir, cuando, digamos, nacen, tienen que arroparlas un obispo o una entidad, entonces son de derecho diocesano, y ahí en esa vivencia con la diócesis se dan los pasos para que canónicamente esa congregación nazca, es decir, tome vida canónica, y después el obispo acompaña cierto tiempo a esa realidad hasta que pueda ser, digamos, de derecho pontificio, es decir, que dependa directamente de la Santa Sede o no, ¿no? Entonces, en ese caso, aunque dependen de un obispo, los religiosos de esa congregación tienen su propio superior, su propio superior general que gobierna la vida interna de los religiosos. Entonces, por eso no es desde el 44, sino desde el 48 que el padre Maciel es superior de la Legión de Cristo. Bueno, dentro de su itinerario de vocación, en 2004 la Congregación para la Doctrina de la Fe abrió a norma de motu proprio. Motu propio es como una decisión del propio Papa Juan Pablo II con el título Sacramentum Sanctitatis Tutela del 2001, ¿no? Abrió una investigación canónica con el padre Maciel, que duró pues esos 2 años, y aquí la investigación concluyó el 19 de marzo de 2006 con un comunicado de sala de prensa de la Santa Sede. Aquí está, ¿qué dice? ¿Qué dice ese comunicado o qué dijo ese comunicado? ¿No? Dice, teniendo en cuenta la avanzada y delicada salud del padre Maciel, se decide renunciar a un proceso canónico. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un juicio, es decir, la Santa Sede tiene pruebas suficientes para comprobar los crímenes o las faltas o pecados, o como quieran llamarle, del padre Maciel, pero renuncia a hacer un juicio, ¿no? Porque por estos casos, ¿no? La avanzada edad y la salud. Y entonces lo invita a una vida reservada, es decir, dejar la vida pública, y de oración y de penitencia, ¿no? Y el Santo Padre pues aprobó esas decisiones, que en ese momento era Benedicto XVI. Ok, ¿no? Entonces, principales acusaciones. Durante la historia de la Legión hubo diversas acusaciones en contra del fundador. Durante la petición de la aprobación canónica, es decir, el 48, les comenté, ¿no? Que fue la aprobación canónica, o sea que el obispo que los apadrinaba erigió la congregación,
¿no? Ahí cuando se dio de que se iba a elegir, gente mandó su parecer de que no era oportuno, por lo menos, que el fundador fuera superior, es decir, siguiera al frente de la congregación, ¿no? Es decir, en ese tiempo los seminaristas, había ya seminaristas en España, en comillas, ¿no? Estaban estudiando allá, y los superiores eran jesuitas, ¿no? Eran jesuitas que están llevando, porque también era posguerra, es decir, del 36 al 39 fue guerra en España, la guerra civil. Entonces también no había seminarios, etc. Entonces muchos seminaristas de muchas diócesis de España fueron ahí a la Universidad de Comillas, estilo Montezuma, ¿no? Para formarse y bajo la tutela de los jesuitas seguir su formación sacerdotal. En ese contexto llegaron seminaristas de la Legión de Cristo, que no se llaman así, pero llegaron ahí, ¿no? Y entonces los sacerdotes estaban muy contentos con la formación de los seminaristas, del espíritu, de la vida de piedad, pero notaron que la forma de gobernar del padre Maciel tenía defectos. Tenía defectos, y también sospechaban de conductas inapropiadas. Entonces, en ese contexto mandan cartas que por algún motivo no llegan a tiempo, y entonces el obispo de Cuernavaca erige la congregación y pone como superior al padre Maciel, ¿no? En los años 50, ¿no? Teniendo como resultado la visita canónica del 56 al 59, es decir, la legión avanza. 10 años después, la legión llega a Roma, ¿no? Tiene su casa en Roma. La legión para ese entonces tiene propiedades en España, Ontaneda, tiene propiedades en México, que es la Quinta Pacheli, Madero 12 también, ¿no? O sea que está en Tlalpan, todo está en Tlalpan, y tienen el terreno, o están terminando de construir el Colegio Mayor de los Legionarios de Cristo, donde los legionarios van a estudiar filosofía y teología. Entonces ya hay una consolidación, digamos, de la congregación. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que el padre Maciel estuvo pidiendo dinero, estuvo comprando propiedades, estuvo creciendo el número de vocaciones en la legión. Entonces, viendo eso, y que, digamos, que gente de dentro constataba los vicios y mala praxis del fundador, se decide hacer una visita canónica en esos años para investigar, ¿no? Entonces ahí ya hubo acusaciones, y bueno, y el resultado, y entonces en esos 3 años el fundador, el padre Maciel, fue retirado del cargo, de manera de que la Legión de Cristo estuvo gobernada por otros sacerdotes, de manera de hacer una investigación como compete. En los años 90, a raíz de que el Papa Juan Pablo II le quería otorgar un título de ejemplo y modelo de la juventud al padre Maciel, estas personas que salían en el trailer que les puse, dicen no puede ser porque ha pasado esto, ¿no? Entonces vuelven otras acusaciones, incluso con libros, etcétera, con un poquito más mediático, ¿no? Y luego pues la investigación de doctrina, de Congregación para la Doctrina de la Fe, a partir de 2001, de 2004, y la investigación privada después que se hizo la Legión de Cristo. La Legión de Cristo, al recibir el comunicado que les puse de 2006, pues dice, aquí hay algo. El padre Maciel ya estaba retirado, ya no era director general, y entonces empiezan ya digamos, esa vida o defectos del padre Maciel ya no los pudo mantener, en el sentido de que eran cada vez un poco más evidentes, y la Legión de Cristo hace una investigación privada, interna, digamos, para realmente pues saber la verdad, ¿no? Las acusaciones, y luego aquí están, ¿no? Y luego después de todo este proceso, en el 2011, como saben, en el 2009, la Congregación de los Legionarios de Cristo tuvo una visita apostólica, es decir, el Papa Francisco nombró a 5 obispos que visitaran a toda la legión para pues platicar con nosotros, de manera de conocer dentro del dinamismo de la congregación.
y entonces se abrió un espacio, ¿no? Tanto virtual como digamos personal, para por si alguien tenía alguna acusación, acogerlos, ¿no? Entonces este es, digamos, el íter, digamos, de estas cosas, ¿no? Ok, la doble vida y principales acusaciones, ¿no? El fundador tenía actos homosexuales y también actos sexuales con menores que se han continuado de forma constante a lo largo de toda su vida, desde los años 40 hasta los 90. ¿Ok? No hay momentos, o sea, no hay casi momentos de la historia de la congregación o del fundador en que estos actos no fueron constantes, ¿no? Pues también no es de que se despistó el fundador, no. El fundador tenía una sexualidad muy destructiva y esto hizo que él tuviera una relación con una mujer a lo largo de 30 años, prácticamente de la cual tuvo una hija, ¿ok? Y aquí, bueno, aquí apunta el testimonio, dice, no es que la viera una vez al año, o sea, era una relación constante, ¿no? Había muchos momentos en el año donde estaban juntos. ¿Ok? Durante ese periodo también tuvo una relación con otra mujer, de la cual es probable que hayan tenido otros 2 hijos. Es una relación simultánea a la otra, no es de que terminó una y empezó otra, sino era una relación un poco extraña en realidad. Porque después los hijos salieron a la luz, ¿no? Y esto fue una conferencia del padre Luis Garza en 2009. Y luego dentro de otras acusaciones pues fueron abuso de poder, de autoridad, morfinómano, es decir, pues adicto a la morfina, ¿no? Plagio, es decir, tomaba algunos textos y los presentaba como suyos, malversación de bienes, etc. Sí, sobre todo malversación de bienes, pues para mantener varias familias, ¿no? Ok, en 2010 se llevó a cabo un juicio dirigido por el Papa Benedicto XVI, y luego pues también el Papa Benedicto XVI, en un libro entrevista que le hace, pues le hace una pregunta a su padre Maciel, y en el libro que se llama Luz del Mundo, una conversación con Peter Seward, de noviembre de 2010, después de aclarar cómo fue necesario tener las pruebas, etc., dice esto. Dice, para mí, Marcial Maciel sigue siendo una figura enigmática. Por una parte, una vida que, como ahora sabemos, se encuentra fuera de la moralidad, una vida de aventuras, disipada, extraviada. Por otra parte, vemos el dinamismo y la fuerza con que construyó la comunidad de los legionarios de Cristo, ¿no? Es decir, hay un sentimiento del Papa Benedicto de decir, pues surgió algo muy bueno, sin embargo, de una persona pues, casi perversa. Naturalmente, esta sigue en la entrevista, naturalmente hay que hacer correcciones, es decir, refiriéndose a la Legión de Cristo en su proceso formativo, en su proceso de gobernar, ¿no? Dice, hay que hacer correcciones, pero en términos generales es una comunidad sana, refiriéndose a los legionarios de Cristo. Hay en ellas muchas personas jóvenes que quieren servir con entusiasmo a la fe. No se debe destruir ese entusiasmo, ¿no? Y luego aquí apunta un poquito, muchos de ellos partieron de una figura falsa, refiriéndose al fundador, pero al final se han visto llamados a adherir a una correcta, es decir, a una figura correcta, que es pues en estos años, pues, sobre todo pues Cristo, el ejemplo de Cristo, ¿no? Este es el hecho notable, la contradicción, que por así decirlo, un falso profeta, refiriéndose al fundador, haya podido tener un efecto positivo. A esos jóvenes hay que darles un nuevo aliento. Hace falta una estructura nueva para que no caigan en el vicio, sino que sino que rectamente conducidos puedan prestar un servicio a la Iglesia y a los hombres, ¿no? Con este espíritu, pues el Papa Benedicto pues pidió esa visita canónica. El plan de Dios y el papel limitado del fundador, ¿okay? Hay que distinguir muy bien eso, ¿no? Es decir, digamos, no queriendo comparar para nada las historias, obviamente la historia sagrada, ¿no? Que es el Evangelio, ¿no? Sin embargo, dentro del grupo de los 12 apóstoles pues está Judas, ¿no? Pero que también Judas fue parte, digamos, de la fundación de la iglesia, fue parte del Evangelio, fue parte
de esa comunidad, digamos, y tuvo su papel. Después tuvo esa caída, digamos, esa corrupción que después no le permitió ser pues, el santo que quizás estaba destinado a ser. Sin embargo, ahí es distinguir, ¿no? Es decir, bueno, el plan de Cristo no se vicia, digamos, no se vicia por una persona, ¿no? Es decir, por un colaborador inadecuado, ¿no? Entonces, y es ese doble plano, es decir, nos movemos también en un plan sobrenatural en el que Dios nos ha hablado, es decir, se ha manifestado a través de una circunstancia y ha puesto en una realidad, ¿no? Que es la Legión de Cristo, el Reino Christi, ¿no? Ha puesto un deseo bueno y que ha dado sus frutos de santidad en diferentes épocas de la historia y de la vida. Entonces ese es un plan, y otro plano es el fundador, ¿no? Que definitivamente es limitadísimo como ejemplo de vida y limitadísimo en santidad, ¿no? Entonces aquí tiene una punta, dice, siguiendo la doctrina sobre los institutos religiosos en la Iglesia, dice, la Legión de Cristo y sus rasgos esenciales no tienen su origen último en la persona del fundador. Son un don de Dios que la Iglesia ha acogido, aprobado y hecho propio, ¿no? Y que desde entonces vive en la congregación y en sus miembros. Esto es muy, muy importante, ¿no? Es, digamos, lo que podemos decir el carisma, ¿no? El carisma no es estático, es dinámico y no se encapsula en el carisma o en la personalidad del fundador, en este caso, o de los fundadores, aplicándolo a otras realidades, sino que dentro de nosotros, al recibir por medio de un medio, digamos, estropeado, como puede ser el fundador, un don para la Iglesia, nosotros, la Legión de Cristo, los miembros del Reino Christi, lo han, digamos, de algún modo perfeccionado o llevado adelante, lo han vivido, lo han hecho vida, de tal manera de que Dios ha actuado y la Iglesia lo ha reconocido en sus miembros y en sus obras de apostolado, y la Iglesia lo ha apadrinado, es decir, esto es un carisma válido y que la Iglesia acepta, adopta y lo hace parte de esa madre que adopta y a sus hijos nos ha acogido a nosotros, de tal manera de que ya no es una sola persona que inspira, digamos, un estilo de vida, sino somos nosotros que desarrollamos el carisma de Dios que Dios nos ha transmitido en el momento concreto de la historia y en el momento concreto de cada quien. Por eso, de algún modo, los fundadores pasan no un modo, digamos, en todas las congregaciones no pasan siempre a un modo secundario, sino que sus hijos, ¿no? Pensando tipo en San Francisco, por ejemplo, los mismos franciscanos han desarrollado el carisma de San Francisco y lo han hecho propio y lo han llevado a otro nivel, sin que San Francisco lo haya dicho, ¿no? Entonces ya no depende, digamos, de San Francisco, del personaje histórico, de la persona histórica, sino de los que participamos de este carisma, de irlo enriqueciendo y haciéndolo crecer y dar frutos de santidad. El plan de Dios, el mismo tema, ¿no? Por lo tanto, al hablar de nuestro carisma fundacional, no debemos mirar solo el impulso inicial de Dios o cómo el fundador ha acogido esta gracia en su vida, sino reconocemos que estamos delante de un carisma ya configurado e institucionalizado en la Iglesia. Dios nos ha confiado este don y en nuestra congregación, con todas sus vicisitudes históricas, podemos descubrir un plan providente. Es decir, Dios que detectamos que hay una voluntad real de Dios de que la Legión y el Reino Christi existan. Muy bien, entonces ahora viene pues la parte de taller, pero antes de hacer parte de taller, no sé si el Padre Oscar quiere decir algo. El Padre Oscar es el delegado del apostolado del director territorial para esta zona, que nos va a estar acompañando. Mucho gusto, soy el Padre Oscar Nader, y pues he sido nombrado hace muy poquito en lugar del Padre Arturo. El Padre Arturo Guzmán era el delegado para esta zona de Monterrey, entonces, pero bueno, hace un mes
También al padre Arturo lo nombraron delegado para la zona de Guadalajara y el Bajío, y a mí me nombraron delegado aquí para esta zona. Entonces, pues la señora Diana gentilmente me invitó, me dijo, padre, usted está comenzando, bueno, venga a conocer el grupito de jóvenes. Y bueno, pues muy bien, con mucho gusto aquí estoy. Y luego, pues también, pues para presentarme, para que me ubiquen. Yo no voy a tener injerencia, digamos, directa con ustedes. Ahí tendremos al padre José Alberto, María Ángel, el hermano, pero ellos de alguna manera dependen de mí a través de la señora Diana, que es la directora local. Vale, pero a lo mejor yo le presente al hermano, porque Pero tampoco lo bueno, el hermano Gustavo Jiménez también, que acaba de llegar, venezolano, nuevecito. Él va a estar trabajando aquí en el colegio Kilimanjaro, y bueno, pues con él sí tendrán más trato, más interacción, porque pues estará presente ahí en sus actividades, en sus retiros, etc. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto. Y pues nada más, como dice el padre, efectivamente, ahora con esto digo, creo yo que el tema del fundador ya ha estado muy trillado, ya lo que sabemos, ya lo que se sabe, ya no va a salir nada nuevo. Pero bueno, esta serie pues ha suscitado de nuevo pues, esa curiosidad, en algunos incluso el morbo. Pero bueno, creemos nosotros que va a ser algo positivo, porque ya de alguna manera va a cerrar un capítulo, o sea, ya se va a tener ahí la información y ya se cierra un capítulo de esta historia un poquito pues desagradable, digamos. Pero pues, nosotros seguimos adelante con la misión que Dios nos ha confiado de evangelizar y de seguir pues construyendo y haciendo todo lo posible para que las personas conozcan y amen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues ya lo del fundador ahí está. Es bueno que ustedes lo sepan, porque les van a preguntar, les van a decir, y pues hay que reconocer la verdad. O sea, la verdad efectivamente fue una persona que no es modelo, una persona que cometió crímenes, delitos, una persona que hizo mucho daño, etcétera, pero a la vez fue un instrumento por el cual pues Dios se valió para ofrecer un carisma a la iglesia, y lo importante es que ahora ese carisma es de la iglesia y lo vivimos cada uno de nosotros pues en la medida en que queremos participar y ser generosos con el Señor. Bueno, pues nada más eso, muchas gracias. Yo soy el padre Oscar Nader. Cualquier cosa que necesiten que se les ofrezca, pues ya estoy a su disposición y a su servicio. Muchas gracias, padre. Me voy a tener que retirar porque tengo otro compromiso, entonces. Gracias, padre. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Pues seguimos con estas preguntas, ¿no? Estas preguntas de reflexionar. A ver, esto ya lo forma como parte de un taller, ¿no? Es decir, a ver, pregunta 1. Conociendo la doble vida del fundador, ¿de qué manera nos hacemos cuestionar la validez de la fundación como inspiración de Dios? ¿Cómo resolvemos el problema? Es decir, si algún chico llega, tú eres del reino, oye, pero es que su fundador era un pedófilo y no sé qué, no son de Dios. ¿Cómo resolvemos ese problema? Lo acabamos de decir. Lo acabamos de decir. Por lo tanto. Pues o sea que el fundador no tiene que ver con nosotros viviendo nuestro carisma dentro de Cristo. O sea, pero es el fundador histórico. Pero, es el que te dijo cómo vivir, el que escribió cómo hacer las cosas. No, pero es humano y también se puede equivocar. Sí, bueno, pero se equivocó y a ver, por ejemplo, Estados Unidos está investigando a 2 bancos, ¿no? 6 bancos y así tal. Se equivocó el director, pero cerraron el banco. Están cerrando el banco. ¿Por qué no cerraron el Reino Christi? Si el fundador se equivocó. Porque hubo un bien mayor que fue el entusiasmo de los... Entonces el fin justifica los medios. O sea, puede ser ahí un depravado del amigo y no, al cabo va a ser el bien. No, pues porque el plan de Dios era un Christi y la legión de Cristo, y el fundador, pues bueno, sirvió de instrumento, pero nada más, no es nuestro ejemplo a seguir, ni mucho menos. O sea, a lo mejor sentó las bases, pero nada más, no seguimos su ejemplo de vida, sino... Efectivamente, o sea, nuestra labor apostólica no está centrada en la vida del fundador o en el fundador, sino que está centrada en lo que hemos recibido, digamos, de la vivencia del Evangelio a través de él. ¿Ok? ¿No? Un poco lo que vimos,
lo que vimos acá, ¿no? Es decir, lo que dijo el padre Escuelita, o sea, la iglesia nos ha reconocido, ha hecho propio parte de la iglesia el carisma de la Legión y del Reino Christi, y ha dicho, es buena la forma de trabajar, de vivir el evangelio que tienen estas personas, y entonces reconocemos que estamos delante de un carisma ya configurado, que tiene su fuerza institucionalizada en la iglesia, y que nosotros somos los que vamos haciendo crecer ese carisma, ese don, ¿ok? Hacemos una pregunta, a ver ¿qué nos garantiza que Dios quiere la Legión o el Reino Christi para su iglesia a pesar de su historia? Más o menos, eso también no respuesta. Pero alguien que quiera participar. Pues eso me sonó a lo que dice, ¿verdad? Contigo, sin ti y a pesar de ti. O sea, porque cuando Dios tiene un plan, a pesar de los defectos, a pesar de las limitaciones, sucede el carisma, Legión, Reino Christi. Efectivamente, pero bueno, eso es como muy, o sea, personal, emotivo. A ver, pero ¿cómo estás seguro? Pues yo estoy segura ahora después. O sea, Dios vino, bajó y habló y con la visita evangélica y ya la confirmación de la iglesia. Eso, la confirmación de la iglesia. A pesar de que, o sea, ¿qué nos garantiza la iglesia? Que la iglesia, es decir, nos están cuidando, nos están haciendo, nos están encaminando, a pesar de que, digamos, el periodo de revisión ya terminó, sigue habiendo, digamos, dicasterios, ¿no?, en la Santa Sede, que van acompañando a los movimientos, a las redes eclesiales, a las congregaciones, para que sigan creciendo y de algún modo vigilar ese carisma, ¿no? Por ejemplo, de repente, si pues alguien se nos bota la cabeza de los legionarios de Cristo, no sé, y empezamos a, no sé, fabricar armas, ¿no? De repente, ¿no? Hacemos una empresa de fabricar, pues desde la Santa Sede dicen, hey, no, no es tu carisma, ¿no? Porque primero no es católico, no puedes, ¿no? Y luego tal, ¿no? Entonces, o sea, digamos, exagerando un poco, pero hay cosas. Muy bien. El conocimiento de estos hechos me hace dudar sobre el carisma de la Legión y el Reino Christi. ¿Qué elementos deberían de darnos seguridad institucional y personalmente? ¿Qué elementos podríamos encontrar? Así en general. Pues a nivel personal, que hay un acompañamiento cercano en los jóvenes, y eso, o sea, pues como también, no sé, creo que fortalece un poco este tipo de pláticas así, el que sí, pues siga el carisma y siga ese encuentro con Dios. Bueno, igual a alguien no le hace dudar, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también el acompañamiento a las víctimas, que ha sido como que muy hablado y muy hablado. O sea, que buscamos hacer el bien, o sea, hay transparencia, buscar la reconciliación. Sí, y además se han hecho diferentes momentos y diferentes foros, sobre todo hablados por la Santa Sede, para que sí realmente sepamos que se están atendiendo a las víctimas y lo que ocurre. Ya tenemos toda una estructura de ambientes seguros, tenemos una cantidad de estructura interna que hace que verdaderamente tengamos pues un visor en todas las áreas de la Legión y del Reino. Sí, o sea, está muy bien eso en la praxis, es decir, de cómo, pues también tenemos las herramientas efectivas para no equivocarnos, no volvernos a equivocar, pero aquí estamos hablando como que del carisma, es decir, oye, pues si estamos en el supuesto de que alguien llega y te dice, oye, tu fundador fue un depravado, tú porque sigues en esa institución, ¿no? Entonces, como que estamos en ese supuesto, ¿no? Adelante. ¿Sí? Estamos en ese supuesto, entonces, ¿qué puede hacer? Es decir, alguien llega y te dice, oye, porque sigues ahí, y dices, oye, pues es verdad, quizás dudo, o sea, esto será bueno, no será bueno, será de Dios, no de Dios, este carisma. Entonces, la pregunta subyacente es, ¿qué elementos deberían darnos seguridad, ¿no? Es decir, por ejemplo, y bueno, ya vamos a responderla entre todos, por ejemplo, la santidad de vida.
Es decir, yo estoy aquí y me siento pleno, me siento plena. Es decir, el carisma que me... O sea, aquí de aquí, ¿quién ha ido de misiones? Por ejemplo, la mayoría. Muy bien, tardaste, pero más o menos, ¿de fin de semana o qué? Ok, va. Por ejemplo, eso de decir, oye, es que me siento pleno cuando voy de misiones. Cuando voy de misiones, la forma de misionar que tenemos en el Reino Christi me satisface, es decir, no simplemente emotivamente, sino que es eficaz, me siento llamado a eso, y esto no es del fundador, ¿no? Ok, estoy en mi adoración, en mi encuentro con Cristo, estoy en otro apostolado. La forma de es decir, la forma de comprender el Evangelio y de transmitir el Evangelio me ayuda a crecer como persona, a conocer más a Jesucristo, pero a la vez me lleva a ser ese apóstol, a transmitir el Evangelio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de elementos que nosotros tenemos que descubrir en nuestra vida son los que nos deben de dar seguridad. En el hipotético caso de que alguien llega y te dice, ¡hey! ¿Deberías de salirte o deberías de no existir? No, sí deberíamos de existir. ¿Por qué? Digamos, y cada quien tiene que encontrar, sí. Y a lo mejor es una oportunidad para hacer esa introspección y preguntarte por qué sigues aquí en Cristo, ¿verdad? Es una oportunidad. Ok, entonces en ese sentido, o sea, esta pregunta pues era como que bueno, pero bueno, ya no la resuelto. Ay, se apagó justo, se apagó. Perdón. Pensé que había pregunta 4. Pues nada, ¿quién fue el no sé, no va a haber el próximo lunes, no se preocupen. Ok, ¿no? Vamos a ponernos en... Oiga, padre, y ponen su compu que les enseñe que somos RC. Ah, sí. ¿Quiénes somos? Para que cualquier cosa lo puedan ver ahí. Sí, luego hay una página, hay un link, ahora no sé, se los mandamos, lo mando Fe, ¿a quién se los mando? Sé que no lo van a leer nunca, no pasa nada, pero sí, porque es un chorro, ¿no? Porque dice, informe del 2009, ¿no? Informe del 2011, informe no sé, son como 500 páginas, ¿no? De todos los informes. Entonces, donde pueden buscar, ¿okay? Donde pueden buscar y decir, ok, bueno, a ver, un poco lo que dijo el padre Oscar, o sea, ya no se va a saber nada, o sea, como les decía en el documental, hasta ahorita lo que he visto, no ha habido sustancialmente nada nuevo, o sea, ya lo sabíamos, pero como dicen, pues el marketing y tal, y todo eso de que, y bueno, ustedes están, perdón, ¿quién es el mayor de aquí? ¿Quién tiene 26 años, 24 años? Virgilio, ¿qué año naciste? Soy malo para las matemáticas. 2001, o sea, cuando salió todo tenía 8 años, estás en tu primera comunión, o sea, también sabías persinártela, o sea, para que vean, y ahorita estamos hablando del fundador, ¿no? O sea, han pasado muchos años, ustedes pues ya no están familiarizados con esta figura, no están familiarizados tanto, entonces lo que quiero decir es de que hay mucha investigación o sea, este documental no es la única fuente de información que puedes acceder, ni la más, digamos, objetiva, por el hecho que les dije, cada participante de ese documental tendrá su sesgo, ¿no? De decir, bueno, pues los periodistas, pues yo hice mi investigación, mi libro se llama El poder de Maciel a través de los bancos, ¿no? Pues obvio que su argumento va a ser sobre el dinero. El otro, la historia de la telaraña, de una manipulación, tal. Entonces pues el otro va a ser pues todas las estrategias que tuvo para manipular gente. Entonces cada quien tiene como que su sesgo, su área, digamos, de expertise, si lo podemos llamar así, y entonces, pero que no es la totalidad de la verdad, de la historia más que la verdad, y eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos tiene que ayudar a esto? Primero, pues bueno, a ser humildes en el sentido de que, no sé si ustedes están familiarizados, San Pablo no dice que está, no sé en qué carta, dice a los que le dirige la carta, dice, le he pedido 3 veces ya al Señor que me quite el aguijón que me está molestando, ¿no? No sabemos qué aguijón era, si era una tentación, si era una enfermedad,
si era qué tipo de sufrimiento, y Jesús dice, y Jesús me ha respondido que te basta mi gracia, ¿no? Es decir, cuando a mí, de hecho el padre Oscar Nadal fue el que me dio la noticia sobre el fundador, etcétera. Fue la primera imagen, la primera reflexión que me vino a la mente mientras estaba escuchando. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? De que de repente te dicen algo y como que es un silencio así, ¿no? Y hay alguien que como que empieza a escuchar de fondo a alguien que está hablando, pero al final no estás poniendo atención, ¿no? Pues me pasó así, y yo así de que, ¿cómo? Y fue lo primero que me vino, o sea, dice, pues va a ser el aguijón que los legionarios de Cristo vamos a tener toda la historia, y parte del Reino Christi va a tener ese aguijón. Entonces, en ese sentido, hay que ser humildes, en el sentido de que no es que no somos nada, sino de que tenemos que poner más nuestra confianza en la gracia de Dios, buscar una santidad más concreta, más real, ¿no? Entre nosotros. Segundo, primero eso, y luego segundo, conocer quiénes somos, ¿no? Es decir, el carisma, ¿no? El Regnum Christi no es un grupo de jóvenes que se reúnen y de repente hacen una eucarística, y de repente hablan del Evangelio, y de repente se van de retiro, y de repente se van de misiones, no. El carisma es, el joven del Regnum Christi es alguien que trata de seguir a Cristo, de que busque la santidad activamente, y para lograr esa santidad tiene un medio muy concreto que se llama Regnum Christi para buscarla, alcanzarla y transmitirla, ¿no? Y en ese sentido, conocernos, ¿no? No podemos decir, bueno, es que, a ver, ¿cuáles son los principios metodológicos cuáles son los 5 amores del movimiento, del miembro del movimiento? Si yo hago esa pregunta, yo no sé cuántos pueden contestar, ¿no? Pero no la voy a preguntar. Vida de equipo. ¿No? Esos son los elementos, esos son los pilares, esos son los elementos de la vida del Regnum Christi. Los amores del Regnum Christi son otros que son los mismos del Esir, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hay que conocernos, porque son los que nos van a ayudar a perseverar. Porque al final de cuentas, pues, ¿qué nos diferencia del grupo de aquí, del grupo de la Nati? Pues si tú no los conoces, pues dices, pues son iguales, nada más que aquí, pues a mí me va más lo de estar chiquita, o sea, del grupo chiquito, no me gustan más de 50. No, es al final conocernos y sentirnos llamados a una vocación específica y a un modo de vivir específico del Evangelio. Entonces, 2 cosas, y bueno, eso obviamente se logra o aunado a la vida de oración y conocimiento de Jesús. Porque si no hay esa tipo humildad en el sentido de que, oye, tenemos que esforzarnos y no somos aquí los salvadores del mundo, aunado a que tenemos que saber quiénes somos profundamente, tener nuestra identidad bien clara, ¿no? Porque si no, pues cualquiera va a negar y nos va a decir, oye, tú eres esto, y te quedas así como que, pues es verdad, y no es verdad. Pues bueno, era lo que les quería decir. Si tienen alguna duda más, la historia... A ver, dejen de grabar, es que esto no...